No daremos, Señor, la gloria a nadie más que a ti, Señor, porque eres tú nuestra fuerza, eres tú nuestra esperanza, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, porque en ti nos mantenemos firmes y seguros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, podemos tomar tiempo. Y bueno, vamos ya en la recta semifinal. Aún nos faltan como 9 temas todavía. Y ahorita vamos a ir abordando las profecías sobre el milenio. Yo sé que en su momento algunas cosas van a sonar repetitivas en base a que pues ya hemos ido definiendo a través de todas las clases ciertos conceptos, ciertas ideas. Sin embargo, en cada temática nos hemos estado como especializando en cada punto para ampliarlo, ¿vale? Y en este punto ya toca ver lo que son las profecías del milenio. Ya pasamos el rapto, ya pasamos la tribulación, ya pasamos los juicios, los sellos, Apocalipsis. Ahora ya vamos a entrar sobre lo que hemos estado hablando, que es el reino milenial, ¿sale? Lo que es el milenio, como un concepto literal que va a llegar a cumplirse de manera literal. Y esto es muy interesante porque tenemos que entender o repetir las diferentes posturas que hay dentro del mundo evangélico, que recuerden que es el amilenial, que si yo les preguntara qué quería decir la doctrina amilenial, amilenial, recuerden que era sin milenio, ¿sí? Estos conceptos, digamos que son los que tenemos que tener a la mano, porque si nos llegaran a preguntar, o si yo hoy les pregunto, hermanos, ¿qué son amileniales, posmileniales o premileniales? ¿Qué dirían ustedes? A ver, levante la mano. ¿Quién es amilenial? Posmilenial, 2 posmileniales. Premilenial, 2 premileniales y una neutral. Entonces, esto es interesante porque hemos ido definiendo a través de cada temática que nosotros somos premileniales. ¿Por qué pre? Porque creemos que Jesús viene y luego viene el milenio. Pre, antes del milenio. Los postmileniales ya vimos en su momento que creen que pasa el milenio y luego viene Jesucristo. Y los amileniales son los que recuerden que creen que el milenio no existe de manera literal, sino que es visto de manera espiritualizada, ¿sí? Se alegoriza el milenio. Entonces aquí, hermanos, estos temas o estos puntos o conceptos sí les invito a que los macheteen, porque es la esencia de la escatología. La escatología o es amilenial, o es premilenial, o es postmilenial. Independiente que la escatología puede ser dispensacionalista, y ya entienden lo que son las dispensaciones. Entonces es muy importante porque de ahí surge todo. En base a que si yo digo ser amilenial, por ejemplo, y luego yo digo que creo que va a haber un reino milenial en la tierra, me estoy contradiciendo a mí mismo, ¿sí? Entonces ahora si digo que soy premilenial y digo que no va a haber un reino terrenal, sino que va a ser espiritual, también me puedo estar contradiciendo a mí mismo. Pues nosotros somos premileniales o premilenaristas, ¿vale? Eso tengámoslo muy en cuenta
porque les dije que hoy está muy, no de moda, sino que la doctrina más vieja en la escatología es la amilenial, precisamente. Entonces, hoy está de moda la iglesia cristiana reformada. Se está poniendo mucho de moda la iglesia reformada. Entonces, como pentecostales, nosotros estamos a favor del premilenialismo. Y la gran mayoría de las iglesias reformadas son amilenialistas. Entonces, por eso es importante no estar en defensiva, pero sí entender claramente lo que nosotros creemos, ¿vale? Entonces, en base a las profecías del milenio que vamos a estar viendo, vamos a definir precisamente el concepto del reino en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se lograba ver el reino en el Antiguo Testamento? Luego vamos a ver cómo se veía en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos entender de alguna manera la mente de cómo concibieron o cómo concebían el reino prometido los que vivieron en el Antiguo Testamento, para corroborar aún nosotros que el reino milenial, literal y terrenal, es algo real, no es algo espiritual, ¿vale? Las verdades relacionadas con el reino no se derivarán del examen de los escritos de los hombres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy se debate mucho en base a las máximas de algunos líderes religiosos del siglo pasado o antepasado o de la antigüedad, como hablar de Martín Lutero, como hablar de Calvino, de Arminio, de Juan Crisóstomo, bueno, de tantos hombres que dejaron máximas, que dejaron escuela teológica y que nosotros luego las usamos. Pero para estudiar estos temas no podemos recargarnos sobre las máximas de los hombres, sino que dice acá, sino más bien solamente mediante el estudio inductivo de las enseñanzas de la palabra de Dios sobre este gran asunto. Así que estamos tratando, hermanos, a través de cada clase, de que lo que estamos postulando en nuestra fe sea con un soporte más bíblico que con un soporte humano. No que las máximas de muchos hombres sean reales, pero muchas otras parecen ser reales, y por idealizar a ciertos personajes, creemos sus máximas sin consultar lo que la Biblia puede decir. Como aquel que dijo, yo creo esto porque mi pastor lo dijo, ¿no? Y este es un gran error. No podemos creer algo porque el pastor lo dijo, hablando de manera general, no de nosotros, sino que nosotros tenemos que decir, creo esto porque la Biblia así lo enseña. ¿Sale? Entonces vamos a seguir. El reino eterno. Entonces, hay que entender algo muy importante, dice aquí. Se hace necesario entender que el reino sobre el cual Dios gobierna tiene dos aspectos diferentes: el eterno y el temporal, el universal y el local, el inmediato y el mediato. ¿Por qué razón? Porque al final del día el reino de Dios, cuando lo observamos bajo el aspecto eterno, es bajo el que Él siempre ha reinado. El mundo espiritual, el mundo material y todas las cosas. El reino de Dios es eterno por naturaleza, en base a que Él es Dios y Él es el soberano. Pero cuando nos metemos al estudio de las Escrituras, vamos a observar que Él mismo nos deja ver el reino eterno y el reino temporal. Me refiero al reino temporal que, por ejemplo, se ejerce o que Él va a ejercer en esta tierra, o el tiempo en el cual Él ha permitido que otros tomen su lugar como rey o como gobernador. Porque si nosotros somos muy puntuales a la luz de las Escrituras, ¿quién está gobernando esta tierra?
Satanás. Entonces, en el punto de vista del reino eterno, aunque Dios está gobernando, Él mismo en su gobierno ha determinado en esta tierra, en el mundo temporal, en el mundo local, en el mundo inmediato, que un ente esté tomando decisiones en esta tierra. Y eso es interesante porque eso no deslinda el hecho de que Dios sigue siendo un rey eterno, bajo el concepto de todas las áreas, ¿no? Entonces eso es muy importante que nosotros lo vayamos entendiendo, ¿sale? Y vamos a empezar con lo que es el reino eterno, en cuestión de que este aspecto no limitado al tiempo, el reino eterno no está limitado al tiempo, ¿sí? El reino eterno del rey eterno es atemporal, sin tiempo. ¿Sí? Acuérdense que muchas veces cuando nosotros le agregamos una a una palabra es sin, como gnóstico es con conocimiento, agnóstico sin conocimiento, milenial, que el milenio o que un reino, un milenio de tiempo, amilenial sin milenio, ¿vale? Eso es importante que nosotros lo podamos ver. Entonces nosotros tenemos que entender que el reino de Dios no está limitado al tiempo, ¿sí? Es sin tiempo. Ahora dice aquí, dice, Dios siempre ha poseído absoluta soberanía y reina como rey. Esto es interesante porque cuando nosotros abrimos las escrituras, Dios nos informa, nos avisa que en el principio Él creó los cielos y la tierra. No nos está preguntando o no está preguntándole al lector si quiere creer que existe alguien que ha gobernado y creado las cosas. Simplemente está informando quién fue el que creó las cosas, ¿no? Y esto es muy interesante porque muchos pensamos que Dios está queriendo convencer al humano de que Él existe. Dios no está queriendo convencer a nadie de su existencia. La Biblia solamente deja ver su existencia. Para el que la cree o no, eso ya es personal. Pero Él mismo inicia diciendo, yo he sido soberano aún desde antes que hiciera algo, materialmente hablando. Porque lo que nosotros sabemos que empezó a hacer para nuestra necesaria edificación por las escrituras es que Él creó los cielos y la tierra. Pero eso no limita que Él haya creado cosas que nosotros ni entendemos, ni conocemos, ni sabemos. Por ejemplo, se dice a muchos teólogos que antes de crear los cielos y la tierra, creó a los ángeles. Antes de que fuera creado lo material, creó a los seres angélicos. Y ahí existían. Entonces, si existía algo más de eso, nosotros no lo sabemos. Simplemente Él siempre ha sido soberano, rey. Y aquí vienen algunas citas bíblicas que ustedes tienen y que vamos a ir leyendo de manera rápida. Jehová es rey eternamente y para siempre. Aquí no hay duda. Esto es algo hermoso. Él no está dejando como para la imaginación de alguien. Se sienta Jehová como rey para siempre. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Aquí nos vamos a dar cuenta. Dios es Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y rey eterno. Volvemos a la eternidad. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Tiempo. Dios no podría con justicia llamarse rey sin una soberanía. Es lo que a nosotros como humanos nos cuesta más trabajo de entender sobre Dios como el rey eterno, porque la confusión de las circunstancias que suceden en nuestra vida a veces nos hacen pensar o dudar de que Él se le está saliendo de control algún aspecto de nuestras vidas.
pero si se le saliera de control algo, entonces Él dejaría de ser el Rey soberano. Y cuando hablamos de eterno, es que no está limitado al tiempo. En algún momento hablamos de la línea del tiempo. Nosotros, desde que dice Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra principio inicia o genera lo que pudiéramos llamar como una línea cronológica o la línea del tiempo. Nosotros medimos nuestra línea del tiempo literalmente lineal. En el principio Dios creó los cielos. ¿Cuándo termina esta línea? Y entraron todos al reino de los cielos y ahí vivirán eternamente. ¿Vale? Hace un límite de lo que Él empezó a crear y de cómo terminaron todas las cosas. Y luego cuando habla de eternamente, aunque pueda seguir una línea del tiempo, ya no hay porque ya es eterno. ¿Sí? Yendo al entender de aquel pensamiento del símbolo del infinito. ¿Se han visto el símbolo del infinito? Que es como un 8. Algunos también pudieran hablar sobre una línea del infinito hablando del círculo. Tanto el círculo como el 8 es una manifestación de el tiempo cuando no tiene una forma de entenderse a nuestra lógica. Porque Dios en su naturaleza ve el pasado, el presente y el futuro en un continuo. Y ese continuo solamente se logra entender con un círculo donde no ubicas dónde está el inicio, el principio o el fin. ¿Sí? Entonces eso es muy interesante en Dios, porque hoy nosotros estamos en nuestro presente, pero este presente Dios lo puede estar viendo como un pasado o como un futuro, al mismo tiempo. Por eso es que Él entiende todas las cosas que fueron, que son y que han de ser. Es lo que leímos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Escribe las cosas que fueron, escribe las cosas que son y escribe las cosas que han de ser. Entonces, bajo esta eternidad nosotros no podemos dudar de lo que Dios está declarando que va a pasar y de Él mismo como un Rey eterno que sabe todas las cosas. ¿Vale? Hablando de lo que es el reino, hablando de la eternidad, su aspecto universal. Aquí vemos que el reino de Dios no es solamente local o terrenal en base al tercer planeta del sistema solar, sino que Él reina sobre todo el universo. Si llegasen a existir, porque yo no creo que existan seres en otros planetas, pero en el remoto caso que llegaran a existir seres en otras galaxias y lo que usted le guste, ¿quién seguiría siendo su rey? Dios. ¿Sí? Yo no creo que existan, aclaro, no creo que existan seres sobre otros lugares, pero en el remoto caso que hubiese, Dios seguiría siendo Dios allá y acá. ¿Sí? Eso es muy importante. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, y aquí acuérdense que una cosa es en el cielo y otra cosa son en los cielos. Cuando hablamos de los cielos pudiéramos hablar del universo, porque para nosotros, ¿qué es el cielo? Al voltear a ver hacia arriba, vemos una expansión y a eso le denominamos cielo. Pero si fuéramos dirigidos a ese punto y volviésemos a voltear hacia arriba, veríamos otro cielo y así sucesivamente. Entonces, cuando habla de los cielos, habla de esa magnitud que no solamente gobierna en este plano, sino en todo el universo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Vale? Este es un reino total, universal. Al Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él lo quiere, a quien Él quiere, lo da.
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando él quiso dárselo a Nabucodonosor? Se lo dio porque él quiso. Entonces, son cosas muy hermosas porque a pesar de nuestra falta de fe que podamos tener en base a lo que no tenemos y en base a lo que sí tenemos, lo que no tenemos es porque Dios determinó que no lo tengamos. Y lo que tenemos es porque Dios determinó que lo tengamos. ¿Sí? Ahí es donde mucha gente queda plasmada, porque entonces al verse colocada como alguien que no tiene libre albedrío, la misma falsa libertad humana explota contra el mismo Creador, porque entonces le dice: ¿dónde está mi libertad? Olvidando que Él es el Rey soberano. Y que si de alguna manera tenemos libertad, vista bajo este plano, nuestra libertad regularmente ha sido usada para ir en contra de Dios. O yo pregunto, ¿de qué manera hemos usado realmente nuestras libertades? ¿Para ir hacia Dios o para estar en contra de Dios? Por lo menos lo que en mí respecta, mi libertad, a veces le digo al Señor: preferiría no tener esta libertad y que tú dominaras por completo mi vida para no estar errando, a que esta misma libertad sea causante de muchos de mis errores. ¿Sí? Entonces, Dios gobierna sobre todo. Se ve que esta soberanía la ejerce tanto en el cielo como en la tierra. ¿Vale? Él ejerce sobre los ángeles, sobre los seres celestiales, como la ejerce sobre esta tierra. ¿Dónde podemos ver esta parte tan impresionante? Cuando Él dice que no cae ni siquiera una hoja en un árbol sin que Él lo permita, entendiendo que una hoja no tiene pensamiento, no tiene voluntad, no tiene fuerza, nada, y aún así no va a caer sin que Él lo permita. ¿Vale? Eso es muy interesante. El aspecto providencial, ¿vale? En la Iglesia Católica le han llamado esto a la divina providencia. Y cuando vemos a Jehová Jireh, el mundo católico le pudiera llamar a este momento la divina providencia. El momento en que Dios provee. Y dice en los evangelios que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Vale? Dios obra soberanamente a través de los hombres. Fíjese qué interesante. Dios obra soberanamente a través de los hombres. Así que muchas de las cosas que Dios quiere cumplir en esta tierra, las cumple a través de ¿quién? De nosotros. ¿Sí? Él quiere hacer algo y lo hace. Él quiso destruir a Israel y usó a Nabucodonosor. Así de sencillo. Después quiso liberar a su pueblo y usó a Ciro. O sea que Él puede usar, dirían hasta esa famosa, ¿no? Si usó un burro, que no nos use a nosotros, hermanos. Oh Asiria, dice ahí: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre un pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa. ¿Sobre quién iba este pueblo, hermanos? Asiria. Sobre Israel. Pero fíjense cómo opina de su mismo pueblo en este punto. Nación pérfida y pueblo de mi ira. Así que el pueblo de Israel sí bebió la ira del Señor. Esto no solo es verdad en la esfera de la humanidad, sino también en la naturaleza. El salmista dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Vino Katrina. Bueno, aquí no. ¿Quién provocó, quién permitió, quién ejecutó que Katrina se moviera? Dios. Por esa razón, si esa era
el designio de Dios, todas esas declaraciones, decretos de Guillermo Maldonado y los falsos apostolillos que andaban decretando y cancelando, ¿cuándo iban a ocurrir? Si el decreto venía de Dios. Por eso es que vemos que cuando Él está en la barca con los discípulos y vienen las tempestades, eso me encanta porque vemos a Jesucristo acostado en la barca con la cabeza durmiendo, mientras los discípulos están tratando de hacer de sus habilidades un uso para controlar la barca, y cuando ellos ven que realmente sus propios recursos no les son suficientes, voltean ahora sí ver al maestro enojados. ¿Cómo que estás durmiendo? ¿No ves que nos morimos? Y el Señor: ¿y ustedes no ven quién soy? Por eso es que no dice nada, solamente se levanta y calla, le dice al cielo, a la tempestad: calla, enmudece. Esta es una realidad de cómo Jesús les muestra a ellos quién es Él. Por eso es que ellos terminan intimidados, diciendo: ¿quién es este? Pues imagínense esto, en su momento lo hemos predicado. Cuando el hombre quiere mandar, cuando el hombre piensa que estar delante del Señor, aunque es hermoso, yo creo que puede ser hermoso, lo comparas ante los momentos en donde hombres estuvieron delante de su presencia, hombres santos, la mayoría de ellos, más que gozosos, quedaron asustados, porque lograron ver un poco de todo lo que es su poder. ¿Sí? Entonces, Él se manifiesta de muchas maneras, pero en ese momento, recuerden, y todos quedaron atemorizados de cómo Él callaba. Alguien se preguntaba: ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? Y ahí es donde entra el poder que tiene Él en base a los aspectos milagrosos. Como Él es soberano, los milagros pueden manifestarse a través de Él. Decíamos en algún momento que a través de las televisoras, no sé, National Geographic, que les gusta History Channel, esos canales que hacen investigación sobre la Biblia, sobre los milagros, y que han determinado científicos que sí es posible que se pueda provocar un efecto en donde el Mar Rojo se haya abierto, ¿no? Y empiezan a hacer una serie de declaraciones de cuáles son las circunstancias climáticas, los efectos meteorológicos, todo para que eso se pudiera producir, tratando de quitarle a Dios la capacidad de que Él haya sido el que lo mandó, quitarle lo milagroso a lo que la Biblia dice. Yo simplemente he dicho: bueno, si es cierto que sea científicamente comprobable, pero qué casualidad que cuando ellos lo necesitaban, y el Dios que les prometió y les dijo que fueran para que pasaran, qué casualidad que todos esos eventos se suscitaron en ese instante. Y ahora yo siento que ahorita, por ejemplo, las condiciones del clima no eran las condiciones en aquellos tiempos. Ahorita, por ejemplo, que se están cayendo los glaciares y todo eso, no es lo de ahorita, no es lo de antes. Sí, todo el sobrecalentamiento, todo eso, pero al final de cuentas es el intento humano de quitarle, de denigrar lo que es el poder de Dios. Por eso hay que entender que su reino es eterno y que entra en todos los aspectos. Dice aquí: hay ocasiones en que esta soberanía se manifiesta mediante la intervención directa de Dios en los asuntos de los hombres, con una demostración de soberanía por medio de milagros. Y cuando hablamos de milagros es en cualquier aspecto, porque no pudiéramos decir, voy a hacer una mala comparación, de que se descompone mi tablet y que pudiese ser el medio de mi trabajo,
y que yo le oro a Dios y que me arregle la tabla. Porque también luego queremos limitar a Dios en los milagros que creemos que sí puede. Y luego, no, esa la mandas a arreglar. No, si Dios quiere arreglar lo que sea, si quiere Dios arreglarte un carro, si una hermana que nos cuenta que misionó allá en África, pues la gasolina escaseaba. Dice que luego le llenaba el tanque y ponía algo para que cubriera el medidor y ella andaba. Y dice que era ilógico las cantidades, los kilómetros en las cuales ella recorría hasta que llegaba donde ponía poder volverle a echar gasolina, y que cualquiera que le sacara las cuentas, pero que ella le ponía para no andar como que su fe se amedrentara, lo llenaba y la tapaba para no saber qué estaba pasando. Entonces ahí ese es nuestro Dios. Lo vemos aún de manera aún hasta chistosa, ¿no? No se les desgastaron los guaraches a la ropa, ¿no? Y cuando luego a uno el zapato se le va rapidito, los hoyitos de la ropa, y ellos los traían bien. Allá en la iglesia de Jalapa hay dos, pero en una, la que es de la avenida Jalapa, hay un hermano que ya es grande, pero que en su vida dice mucho de que está con Dios. Y él da un testimonio que hace muchos años, no días, no meses, años, él no compra un tanque de gas. Dice, Dios me prometió que mi tanque de gas siempre iba a estar abastecido. Dice, yo me baño todo el tiempo con agua caliente, tengo mi comidita caliente, porque es solo. Dice, y hace años yo no cambio ese tanque de gas. Ahora, todo eso no podemos dudar de las cosas que hace Dios, pero debemos de entender que no lo va a hacer con todos. Así es. Digo, porque hay quienes decimos, Señor, mi tanque de gas, como al hermano, y hasta se te va 2 días antes. Señor, ¿por qué? Porque mi propósito es diferente con todos, ¿no? Pero los milagros están ahí. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Sale? Tiene el poder y el derecho de intervenir dentro de la esfera sobre la cual él gobierna. Si él quiere meter su mano, la mete. Y diría por hoy un versículo, ¿y alguien le dirá qué haces? ¿Podrá decir alguien qué haces? ¿No? Esto es muy interesante que lo entendamos, a pesar de que es escatología, estos conceptos, porque hoy estamos en una sociedad y en un evangelio trastornado, en donde se le está dando como que capacidad, o se está enseñando esta herejía, esta mala doctrina, donde el hombre está como autorizado a exigirle a Dios, a reclamarle a Dios, a ordenar a Dios que él haga o cumpla caprichos. Que él pueda o quiera hacerlo porque él es bueno, es una cosa, pero que yo enseñe a decretar, a arrebatar, a declarar, ese tipo de cosas, eso es lo que yo no puedo hacer, ¿no? Y debemos de tener cuidado, porque como se está haciendo tan común en nuestra iglesia, a veces ya lo decimos sin querer. No, tú decreta. ¿Cuál decreta? Y no lo hacemos a veces ya por maldad, sino como se está repitiendo tanto en nuestro mundo evangélico, que hasta a veces hasta nosotros se nos llega a ir. Pero debemos de entender que no es así, ¿sí? Dios es el que gobierna. El uso de la palabra rey en el griego es la palabra basileia, ¿vale? Ahí lo tienen en su estudio. Pero la palabra basileia no tiene tanto que ver con reino como un lugar donde la gente está.
sino más bien tiene que ver con la autoridad que tiene aquel que reina sobre ese pueblo. ¿Sí? Basileia es una capacidad de gobernar a personas, lugares. ¿Sí? El Basileia de Dios es el lugar donde su autoridad tiene poder. Y en particular el reino de Dios lo abarca todo. Dice aquí, cuando Jesús vino a Jerusalén, la gente creía que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús les dijo una parábola acerca de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un Basileia, un reino. Pero cuando él iba a recibir un reino, esto quiere decir que él iba a recibir la autoridad sobre un lugar, sobre un área. ¿Vale? Por eso de alguna manera dicen, a nosotros se nos ha dado el reino, porque con la autoridad que Jesús nos ha dado a nosotros entonces podemos ejercer su autoridad sobre esta esfera al orar, al interceder, al pedir, al hablar, proclamar su autoridad sobre esta tierra. Pero como es su autoridad, hermanos, tenemos que entender que Él va a responder bajo su criterio y bajo su misma autoridad. Entonces, no porque yo diga, esto tiene que pasar porque yo lo digo, no, esto tiene que pasar si está conforme a la voluntad de lo que tú quieres que pase. Por eso, si ustedes se dan cuenta, solamente hay pocos momentos en donde pareciera que un hombre obedece a Dios. Parece, porque Elías le dice al agua que se detenga y no cae agua por 3 años y medio. Le dice al agua que caiga y el agua cae. ¿Qué parece eso, hermanos? ¿Que Dios está obedeciendo a un hombre? No, es que el hombre estaba tan conectado con la orden de Dios que él sabía lo que Dios quería. Vemos a Josué, tú sol detente en Gabaón y tu luna en Ascalón. Y se detiene el tiempo. Y entonces tú le atribuyes a la palabra de un hombre. Por eso hoy está la palabra profética. Suéltala. Suelta la palabra. Dios está comprometido con él mismo a que te tiene que oír. No. Cuando él escuchó a los hombres, cuando él hizo lo que los hombres decían, es porque estaba íntimamente ligado con su voluntad, con su propósito. Por eso es que hoy vemos, imagínense, Señor, declara el veneno mío, ahora lo arrebato para mí. Y entonces tendría que estar forzado Dios a mi palabra, ¿no? Entonces él obedece, no. Nosotros oramos conforme a su voluntad. Eso es lo más impresionante. Dice aquí entonces, y luego volver, sus conciudadanos lo aborrecían y le enviaron una embajada a declarar que ellos no querían que él reinara sobre ellos. ¿Sí se acuerdan? Fue a tomar el Basileia que le había dado su padre, el reino, y los que eran sus súbditos lo rechazaron su autoridad, que de alguna manera es lo que nosotros hacemos cuando rechazamos a Dios, su voluntad. Cuando el noble regresó después de recibir su Basileia, su reino, enseguida ejerció su nueva autoridad de rey que había recibido sobre sus conciudadanos, recompensando a los fieles y castigando a los rebeldes, que es lo que tenemos en este plano que estamos viendo. Aquí el Basileia es claramente no el reino ni los súbditos, sino la autoridad para reinar como rey en el dominio que se concedió sobre su pueblo. Por eso es que el diablo no puede gobernar más allá de donde Dios no le ha dado permiso. No puede ir más allá. Entonces aquí decíamos en su momento, no tenemos por qué tenerle miedo al diablo. Al que le tenemos que tener miedo es a Dios.
Porque si Dios permite que el diablo haga de las suyas, entonces si el diablo nos destruye. Pero es porque Dios permite, ¿sí? Suelta. El desafío al reino universal, este es un desafío humano y un desafío primordialmente angélico. Porque ¿dónde surgió la primera revuelta? En el cielo. Y de ahí surge el desafío al reino universal. Porque desde que Satanás deseó ser igual a Dios o estar en la posición de Dios, en el trono de Dios, reinando como Dios, entonces todo el universo cayó en una situación que Dios permitió, en base a que ahora hay una pelea, una batalla, como llaman, es una guerra espiritual, que Dios tiene ganada, pero que Él ha permitido con un propósito personal, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos este desafío? Lo pueden leer en su casa, Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14, donde nos habla de la persona de Lucifer. Oh tú, querubín grande, en el monte de Dios te sentabas, y empieza a hablar de las características del Satanás y de cuáles son las señales que provocan hasta el día de hoy y que provocaron este desafío de que no se cumpla o de que estemos en contra cuando caemos en esa posición. Satanás, si se dan cuenta, hay 5 puntos que este autor maneja y habla del yo, ¿sí? ¿Cuál es el mayor enemigo contra Dios? El yo, hablando del ego, porque Satanás tiene su yo inflado, por eso creo que hay un síndrome que se le llama el síndrome de Lucifer dentro de la teología, que es el yo subiré, yo me levantaré junto a las estrellas, yo estaré en el monte, yo me sentaré a los lados del monte, yo subiré, yo seré semejante, yo, lo que decíamos en la predicación de Filipenses. Estamos tan ensimismados en nuestra propia naturaleza, en nuestros propios deseos, que adoptamos este desafío en contra de Dios cuando estamos en nuestro yo quiero, yo anhelo, yo siento, yo. Y Lucifer en su momento dice, yo subiré al cielo. Él quería estar a la altura de Dios. Yo junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Cuál era el anhelo de Satanás? Gobernar, un gobierno, porque él mismo sabía que no podía ser Dios, pero sí sabía que podía subir al lugar donde estaba Dios, sabía que podía levantar un trono donde podría gobernar. Y aquí dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, hablando de que él lo primero que quiso gobernar fue la tierra, y en su momento Israel, que es el lugar donde se infiere que Dios gobernaba. Sobre las alturas de las nubes subiré, me pondré en la posición para poder gobernar. ¿Se acuerdan qué le hizo al Señor Jesucristo? Lo subió a un monte y tuvo el atrevimiento del descaro de decirle en esa posición, si te hincas yo te doy estos reinos. Descaro. ¿Y qué dijo el Señor? O sea, él sabía, es algo muy interesante. Jesús no le dijo, estás loco. Le respondió con la palabra. ¿Sí? Ni siquiera se puso el tú por tú. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tal vez aquí no hemos visto mucho, tal vez les ha tocado ver esto, pero en el sur, en un lugar donde anduve, Dios mío, con esto de la guerra espiritual, empiezan los gritos en los cultos y yo ato y yo reprendo y ato de pies y manos y empiezan todas unas gritaderas
se ponen al tú por tú. Cuando bíblicamente aún vemos al arcángel Miguel o a Miguel que no profirió juicio de maldad, sino simplemente dijo: el Señor te reprende. Y los de la guerra espiritual se avientan unos nudos impresionantes y nomás no. Apto al hombre fuerte de narcotráfico. Y ahí ya se desató más. Entonces son ideologías erradas por falta de las escrituras. Yo seré semejante al Altísimo. Quería gobernar como Dios, a la posición de Dios. Y eso es lo que ha sido un desafío hasta el día de hoy, hasta nuestros días. ¿Sí? Ahora dice aquí: en vista de este acto hostil que desafió el derecho de Dios a reinar en el reino de Él, Dios instituyó un programa antes de la fundación del mundo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Cuando el Señor hizo a los ángeles, Él no sabía que iba a pasar eso. Porque algo que a mí me pone muy, no sé, no lo entiendo simplemente, es como Él planeó todo. Él usó la rebelión de Satanás para entonces hacer una creación y entender que la creación la había dejado santa, pura, con unos mandatos para que obedecieran, y que pudiéramos entender que nosotros en la libertad no la podríamos manejar. El único que realmente puede manejar la libertad es Dios. La libertad a bien. Porque les dio libertad a los ángeles, ¿y qué hicieron? Uno se volvió. Le dejó la libertad a Adán y Eva con un mandato, hermanos. Uno. Y se torcieron. Entonces el único que realmente puede manejar la libertad de manera santa es Él. Y esa es la razón por la que estamos viviendo, es para que entendamos que en el momento que reclamamos nuestra libertad es un mismo peligro para nosotros, porque nunca hemos sabido manejar la libertad. Yo mismo como hombre, usted como joven en su momento, ¿qué reclamaba a sus padres? ¿Qué reclaman los jóvenes a sus padres? Libertad. Yo puedo, yo quiero. Y todavía aún los adultos llegan nuestros padres y nos quieren y no, yo ya soy libre. Cuando estaba chiquito sí, pero ahorita seguimos en una lucha de que queremos esa libertad, pero no la sabemos manejar. No sabemos manejar. Y ese es un desafío que Dios permitió para que Él pudiera hacer un plan perfecto. Dice aquí, bueno, ahora ya estamos entendiendo el reino eterno. Él gobierna sobre todo. Pero en su segundo momento, o la segunda parte de lo que es el reino del Antiguo Testamento, Él colocó un reino teocrático. ¿Qué es teocrático, hermanos? Teos quiere decir Dios, kratos quiere decir gobierno. Entonces, el gobierno de Dios. Cuando hablamos de democracia, demos, que quiere decir pueblo, kratos, gobierno del pueblo. Aquí entendemos que el reino teocrático tiene que ver con que Dios reinaría o gobernaría sobre la esfera terrestre, ¿sale? Y empieza mostrando su gobierno en diferentes momentos en el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Él asumió la superioridad no solo religiosa, sino política sobre los descendientes de Abraham. Él se constituyó a sí mismo en el sentido más estricto de la expresión el rey de Israel, y el gobierno de Israel llegó a ser en consecuencia estricta y literalmente una teocracia. ¿Cómo era gobernado Israel? Con una teocracia. ¿Cuándo pierde Israel el gobierno teocrático? Hasta que los profetas, digamos que hasta Malaquías,
se rompe el gobierno teocrático porque empieza el reino de los gentiles, el gobierno de los gentiles. ¿Se acuerdan que decíamos que hasta la plenitud de los gentiles, hasta que se cumpla la plenitud del gobierno del paganismo de los hombres? Pero sobre Israel siempre Dios estuvo tratando de reinar y demostrar esa teocracia sobre su pueblo. Porque aunque aparentemente vamos a ver que Dios no estaba aquí literalmente gobernando sobre los profetas, Él hacía un gobierno teocrático, porque al profeta le decía: dile que no haga esto porque yo lo estoy haciendo, y si tú obedeces te voy a bendecir. Y entonces el gobierno de Dios, aunque aparentemente no estaba aquí, siempre estuvo presente a través de los hombres. Es un gobierno teocrático, pero a través de los representantes de Dios. Por eso aún, hermanos, visto bajo, ya lo veremos en la eclesiología del Nuevo Testamento, el gobierno de la iglesia en particular se coloca sobre los ancianos de la iglesia, en particular en su momento sobre los pastores de la iglesia. Lo que esté pasando en la iglesia o lo que se haga debiese de ser porque el que está como representante de Dios está ejerciendo un gobierno. Lo que eran los presbíteros eran los vigilantes, los administradores estaban viendo y están ejerciendo, ya lo veremos en la otra clase del reino en el Antiguo Testamento, cómo Dios siempre ha usado a los hombres, ¿sale? Los términos reino de Dios y reino de los cielos se usan indistintamente, aun cuando se tengan en cuenta dos fases. Cuando hablamos del reino de Dios y del reino de los cielos, es lo mismo, pero se encuentra, como aquí dice, dos fases. Uno que es el reino eterno, que ya lo vimos, y el otro que es temporal, que tiene un tiempo definido, que es el reino teocrático, el tiempo en que Dios va a gobernar sobre este planeta, sobre esta tierra. Por eso es que entendemos que el milenio tiene que ser real, porque su gobierno teocrático se tiene que cumplir en esta tierra, no en un área espiritual. Y ahí es donde vamos a diferir con los amilenialistas, ¿sí? Porque ellos van a decir: no hay reino, el reino ya está. ¿Dónde está el reino? La iglesia manifiesta el reino de los cielos. La iglesia es el reino de Dios. Sobre la iglesia se están cumpliendo las promesas, sobre la iglesia se está cumpliendo el milenio. Entonces ahí es donde nosotros diferimos, porque creemos que el reino teocrático de Dios tiene que manifestarse en esta tierra de manera literal para que Él cumpla sus promesas literales que hizo a su pueblo. Ya vimos los pactos, aquí tenemos que tener frescos los pactos, ¿sale? Entonces todo este programa del reino teocrático debe seguirse a través de las escrituras. Entonces, ¿cómo vamos a ver el reino teocrático de Dios en el Antiguo Testamento? Por las escrituras. Dijimos al principio, hay hombres que son teólogos y que han creado máximas. Sí, es bueno leerlos, escucharlos, sí, pero para definir doctrina, aunque podemos escuchar lo que escribieron o leerlo como lo hacemos nosotros, pero necesitamos abrir las escrituras para que ellas nos muestren la realidad. Por ejemplo, en particular, hoy en las diapositivas no hay muchas citas bíblicas, hermano, pero en sus hojas van a ver algunas porciones que están repletas de citas bíblicas para que ustedes en casa abran sus citas bíblicas, porque si no, no terminaríamos. ¿Cómo inicia el reino teocrático en el Edén, hermanos? El reino teocrático, ¿a quién pone Dios como representante de Dios? A Adán. Y le coloca una orden, ¿sí? Aquí fue una verdadera teocracia, cuando Dios fue reconocido como soberano y la soberanía que le pertenecía a Dios se la delegó al hombre, quien debía gobernar sobre la tierra en ejercicio de la autoridad mediana.
¿A quién le dijo que le pusiera nombre a los animalitos? Adán. Y eso fue una teocracia. Lo que Adán le puso a los nombres, Dios lo respaldó porque era el medio de. Y aquí pudiéramos entender de dónde aprendió Adán científicamente para darle el nombre a los animales. Y aquí podemos ver de manera sobrenatural la inspiración de Dios en ese tiempo. Dios debió sí o sí inspirar a Adán para que él pudiera tener la sabiduría de ponerles nombres no al azar. Como decir, ¿por qué le puso burro? No, pues porque lo vio tonto. No. Nosotros le dimos ya ese concepto al burro, ¿no? Las orejas de burro. Pero pues los burros no son burros. Son trabajadores, son dóciles. Que si cuando son necios, eso sí, pero no tiene nada que ver con ser burro, o sea, de término que se le ha dado, ¿no? Y aparte, pues, bueno, tantas cosas que pudiera decir uno. Ahora, cuando Dios le da su autoridad, es interesante ver cómo le delega a él la autoridad, y Eva es la que está sujeta a Adán, y cuando Eva logra socavar la autoridad de Dios sobre Adán, Adán es el culpable, porque es Adán el que se deja manipular por él. Que Eva que le dijo, ay gordito, ve, lo que usted quiera, Adán fue el culpable. Por eso la Biblia nunca habla de que Eva es la culpable, ¿sí? Aunque uno como hombre le echa la culpa a Eva, ¿sí? Porque nos es más fácil. Pero el culpable fue Adán, porque la Biblia dice que fue Adán culpable. La responsabilidad fue sobre él, porque a él fue al que se le delegó la autoridad. La autoridad para gobernar la teocracia debió pertenecer a Adán. De lo contrario, Cristo no podría contrastarse en su reino con Adán. Y el nombre, el postrer Adán, le pertenece a él. Cuando hablamos del postrer Adán, es el segundo Adán o el último Adán, en base a que el que va a recibir todo el honor, la autoridad, al final del tiempo es Jesucristo como el segundo Adán, como el postrer Adán. ¿Vale? Obviamente que este Adán no va a dejarse engañar, esa es la garantía. El primero ya nos echó a perder y ahí vamos, seguimos echando a perder. La declaración señoré estableció la relación teocrática, ¿sale? Porque independiente que un hombre puede señorear sobre los animales, la palabra señorío no estaba dirigida en particular a los animales, sino a la gente que resultaría del nacimiento de los muchos. Por eso se ha dicho, hermanos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Se entiende bajo dos posturas, que dentro del huerto del Edén debió de haber nacimientos, porque esa era la orden de Dios para Adán y para Eva, ¿no? Multiplíquense y señoree el hombre sobre las aves, sobre esto, y sojuzgue, someta a las personas a una autoridad que a Adán se le había dado para que él pudiera ser cabeza, para que él pudiera representar el gobierno de Dios, la teocracia, ¿sí? Entonces, ahora, si no hubo nacimientos dentro del Edén, bueno, pues los hubo afuera. Pero la idea en particular, ¿por qué digo esto? Porque muchos han dicho que el pecado del Edén fue la sexualidad o el sexo. Ni en ningún punto pudiera ser la sexualidad un pecado, porque es lo más puro, santo que Dios creó para que la humanidad pudiera multiplicarse. Si el sexo fuera pecado, entonces
todos nosotros somos producto del pecado y nosotros somos la creación de Dios perfecta. En lo que fallamos fue en la obediencia, no en procrear. ¿Sale? Esto es muy importante. Entonces, la vida eterna dependía de la perfecta obediencia del hombre. Y aquí hay algo interesante. Si esta se hubiera, ¿existe el hubiera? No existe. Pero si se hubiera cumplido, el reino eterno se hubiera establecido desde ese momento en toda su gloria. Lo que vamos a vivir hasta acá, que acabe el milenio, el juicio del trono blanco y entremos al reino, eso que va a pasar allá se hubiera manifestado acá si Adán no le hubiera hecho caso a Eva. Ahora, ¿Eva tuvo la culpa? No. Eva tuvo la culpa de caer y de comer. Pero ¿quién era el representante de Dios en la tierra? ¿Quién podía hacer sacrificio? ¿Quién podía interceder? ¿Quién podría ejecutar un juicio de perdón, de restauración? El hombre. Sí, pero como no sucedió así, bueno, pues ya tenemos otra historia. Esa desobediencia fue la ocasión para el establecimiento de otro reino en el mundo, el reino del mismo Satanás. Por eso es que el hombre, hermanos, perdió el reino de Dios en esta tierra desde ese momento, porque al no obedecer lo que Dios había determinado y dejó que otro ente provocara mayor credibilidad que la que Dios había dado, en ese momento el hombre perdió el reino de Dios, el reino de los cielos eternos. ¿Hasta cuándo se recuperará? Hasta aquel día. ¿Sí? Pero esa fue la razón. El enemigo, hoy dijimos, sigue gobernando sobre las esferas de esta tierra, destruyendo y acabando. Dice, este periodo de la historia termina con el diluvio debido a la pecaminosidad de la raza. Pecaminosidad que era en sí un rechazamiento del derecho de Dios a gobernar sobre ellos. ¿Se acuerdan? Aquí, aunque no están las dispensaciones y se ven los tiempos bajo otro, bajo otros títulos, pero sí vemos que en las dispensaciones que estamos ahorita viendo, Dios le dio al hombre la oportunidad de gobernar bajo ciertas formas. Y el hombre siempre falló. No dejó que Dios gobernara. Hasta el día de hoy, hermanos, que Jesucristo quiere gobernar sobre la iglesia, nosotros seguimos en la misma. Y por eso sucedió el diluvio. ¿Cuál fue el juicio del diluvio? Que el hombre estaba desobedeciendo y que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y ya en su momento, aunque hay muchas formas de interpretación en base a se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, una de las que a mi consideración es más interpretativa, la luz literal, gramático-histórica, tiene que ver que el linaje de Set, que era limpio, que se quiere que adoraba a Dios, se juntó con las hijas de Caín, con la línea de Caín, que ya eran, con todo respeto, bien paganas. Ya tenían música, ¿sí? Porque acuérdense que los primeros instrumentos los establece Tubal Caín, pero no para glorificar a Dios, sino para la chundaca. Entonces yo creo que aquí adoraban a Dios de una manera, y de repente los hombres, al ver a las hijas de Caín que usaban los tamborazos y seguramente se aventaban sus danzas, ¿qué sucedió? Volvieron a caer y se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Yo doy esta interpretación que se oye más literal, más sensata, a entender que los ángeles se metieron con mujeres. Eso es imposible. Miren, ¿qué puede ser posible? Que un ángel altere el código genético de un ser, es posible. Pero que el semen de un ángel exista para ingresar en el de una mujer y dar a luz,
Es imposible, porque la única ocasión en que esto ocurrió fue cuando el Espíritu Santo engendró a través de María la Virgen. ¿Sí? Y si eso era normal, ¿qué no seguiría pasando? ¿Qué pueden sí hacer los demonios? Posesiones. Sí, pueden alterar cosas, pero engendrar vida no pueden. ¿Vale? Por eso no estoy a favor de esa postura de que los hijos de Dios son los ángeles y de que se metieron con las mujeres, bajo esa postura. ¿Sale? El gobierno teocrático bajo el gobierno humano. Termina el diluvio y una vez más Dios ahora a Noé le deja encargado de cómo tiene que gobernar. Una de las muchas indicaciones ahora es: ahora sí puedes comer carne, pero no comas sangre. Y empieza a darle ciertas referencias de cómo tenía que empezar el gobierno, y Dios empieza a gobernar con Noé de manera correcta. ¿Sí? Digamos que empezó todo bien. Aquí dice: después del diluvio Dios instituyó el gobierno humano, y este gobierno llegó a ser el medio por el cual el reino teocrático fue administrado. El temor de la persona en la cual residía esta autoridad era inherente en la administración del programa del reino. Pablo aclara que el gobernante es servidor de Dios. Esta administración del programa del reino continuó hasta que el hombre repudió esta forma de autoridad mediante el establecimiento del reino de Nimrod en Babel. ¿Sale? Entonces, Cam, Set, Jafet, si estoy bien, ¿verdad? Empezaron a poblar la tierra. Había ya una maldición en Cam. Nace Nimrod, y Nimrod se opone al reino teocrático, y él empieza una genealogía de poder de hombres que se sentían poderosos. Hasta habla por ahí de un cazador, un hijo de él que fue un gran cazador, lo cual lo empezó a hacer como habilidoso en el arte de la matanza. Me preguntaba Dani el domingo, dice: es que ¿por qué dice aquí que se hizo un vigoroso cazador el hijo de Nimrod? Le digo: ¿cómo inicia la habilidad de un guerrero? ¿O cómo inició en su momento? Como un cazador. Primero cazaron animales y luego se les empezó a hacer sencillo ver la muerte de los animales, y cuando empezaron las luchas de gobierno, estos hombres habilidosos en la caza fueron los que se hicieron habilidosos en la matanza, porque eran vigorosos cazadores, hábiles. Y aquí es donde Nimrod toma la autoridad y entonces se opone al reino teocrático una vez más, y por eso viene la confusión de lenguas. Porque recuerden que la torre de Babel no es literal que la torre quería llegar hasta el cielo, porque no creo que fueran tontos siendo tan inteligentes. Me refiero porque ellos no estaban haciendo una cúspide que llegara hasta el cielo. Eran pirámides que, como hasta el día de hoy vemos, eran pirámides que se utilizaban para observar las estrellas, y que por medio de ellas ellos se rigieran, como los horóscopos, por medio de las constelaciones, que muchos hoy se rigen por ese tipo de situaciones. Entonces, en el momento que ellos querían hacer una torre tan alta, era un centro de observación que les lograra permitir adorar a las estrellas, a los astros, y olvidarse un poco del reino teocrático. Por eso, cuando Nimrod convence a toda esa gente de apartarse del reino teocrático, ¿qué es lo que hace Dios? Trae la confusión de lenguas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es ir en contra de Dios una vez más. Y ahí es donde termina o es destruido. ¿Sale? ¿Hasta aquí algún comentario, mis hermanos? ¿Vamos bien? Ya casi terminamos.
Luego termina, si no hay un comentario, termina y surge ahora en esta confusión de lenguas una expansión, pero de ahí mismo el Señor vuelve a llamar a otro hombre, a Abraham. ¿Con qué propósito? Una vez más, tratar de sacar de su misma creación otra fuente de personas que pudieran sujetarse al reino teocrático. ¿Y de dónde nace? De Abraham. Es el primero que intenta obedecer, es el primero al que se le designa esa autoridad teocrática, porque ¿cuál es una de sus primeras ordenanzas? Que se circunciden los que estaban con él, como una señal de que eran parte del pueblo escogido. Y Dios les da promesas, estableciendo la teocracia otra vez a través de un hombre llamado Abraham. Después de Isaac, después de Jacob, para por medio de ese linaje sacar un gobierno teocrático que se levantaría en la tribu de Judá. ¿De dónde viene David? De la tribu de Judá. ¿De dónde vendrá el Mesías? De la tribu de Judá. Así que aquí ya estamos apuntando en los patriarcas que el reino que se estaba estableciendo en la tierra estaba ya empezando a apuntar a un reino en la tierra que vendría a ejecutar el cetro de justicia, ¿sí? Que vendrá a ser en su momento nuestro Señor Jesús cuando venga a reinar sobre esta tierra. Porque la pregunta que le podemos hacer a la milenialista: ¿Jesús está reinando hoy? ¿La tierra la está reinando? Aquí es donde viene la comparativa, reino eterno y reino teocrático, porque de manera literal Él sí está reinando sobre todo, pero en base a su plan, Él ha soltado el reino para establecer el tiempo en que Él, cuando venga, cumpla y tome la autoridad del reino teocrático en la tierra. Por eso es importante entender todo esto que estamos viendo, porque desde Adán, ¿cuál es el propósito de Dios? Que se establezca un reino teocrático, y que el medio fue primero el hombre. El hombre falló, pero se prometió desde entonces que se levantaría en Génesis 3:15 de la mujer uno que libertaría, alguien que reinaría, ¿sí? De Moisés dice: de este mismo levantaré un hermano tuyo que vendrá y a este escuchará, porque Moisés fungió también como un representante de Dios en la tierra. Entonces aquí estamos viendo que ya Dios está apuntando en medio de la historia que va a venir en algún momento un personaje a reinar sobre esta tierra, sobre toda la tierra. Y aquí esto es interesante porque aquí es donde no es espiritual, no es en la iglesia, porque la iglesia no está reinando nada, hermanos. Todavía hoy, peor, la iglesia estará siendo sometida al reino humano. Entonces la milenial dice: no, aquí no va a haber reino, ya somos nosotros donde se instaló el reino. No, porque el Antiguo Testamento apunta a la necesidad y a las promesas y a los pactos de que se establezca un reino sobre esta tierra. Por un propósito existe la tribu de Judá. Dice aquí: no le será quitado a Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que viniera Silo, a quien se congregarían los pueblos. Y este Silo se representa o significa, o muchos escritores, aunque dudan de la traducción, todos han llegado al punto de que este Silo es el Mesías, es el que reinará. Y ya si vemos la profecía bíblica a través de los profetas que ahorita vamos a ver, todos han apuntado ¿a quién? A Jesucristo. ¿Sale? Entonces aquí seguimos leyendo.
Durante el periodo de los patriarcas, esta teocracia fue administrada mediante algunos representantes divinamente designados. Por eso Dios pudo decirle a Moisés con respecto a su relación con Aarón: tú serás para él en lugar de Dios. Fíjense, Moisés sería para Aarón su hermano como un Dios. ¿Por qué? Porque en Moisés estaba representada la autoridad de Dios. Entonces para él sería como un Dios sin D mayúscula, porque está ejecutando la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es interesante. Y con respecto a su relación con Faraón: yo te he constituido Dios para Faraón. Porque Faraón no iba a ver a Dios, pero cada vez que Moisés le estuviera diciendo: Dios me dijo que va a hacer esto y esto y esto, ¿a quién le tuvo miedo Faraón? ¿A Dios o a Moisés? A Moisés como su representante. Tenía miedo de Dios, pero no entendía dónde estaba Dios. Por consecuencia, el que le tenía miedo era el que mandaba los mensajes, igual que con los profetas. ¿Y a quién rechazaban? A Moisés. ¿A quién rechazaban? A los profetas. ¿A quién rechazan hoy? A los discípulos, porque son portadores del mensaje para Dios. Por esta razón, cuando Aarón y María murmuran con Moisés, el precio y el castigo de la murmuración es tan grande, porque no están murmurando contra Moisés, sino están murmurando contra Dios, quien había elegido a Moisés como su representante. Y eso es muy interesante verlo, porque no se trata del valor que yo tenga o la posición que yo quiera o piense tener dentro de, sino es el valor que le ha determinado Dios a la persona. Y entonces cuando nosotros murmuramos, hablamos de un siervo, de una persona, de alguien que Dios ha elegido, y lo hacemos de manera muy somera, podemos estar yendo en contra de Dios. Y yo creo que todos lo hemos hecho, porque yo no estoy libre de en su momento haber murmurado de cosas, pero cuando tú empiezas a ver lo que representa hacer eso, pues ya luego te mides, ¿no? Te mides y bueno, Dios, en tus manos, si es tuyo, pues tú sabrás y ayúdame. Entonces esto es muy interesante. El reino teocrático en el tiempo de los jueces. Recuerden que Gedeón, todos los jueces hasta Samuel se constituyeron también en representantes de Dios. Hasta este momento había un reino teocrático literalmente sin rey, sino representantes del rey. Es después del tiempo de los jueces que se levanta un tiempo de reinado, porque el pueblo pide rey. Y esta vuelve a ser una ofensa grande a Dios, porque están rechazando a los hombres que Dios está eligiendo, considerando poner un rey. Ellos queremos rey. O sea, no queremos que tú nos pongas autoridad como tú quieras. Por eso, ¿quién escoge a Saúl? El pueblo. ¿Y quién escoge a David? El Señor. Cuando ven a Saúl grandote, que sobresalía sobre el pueblo se goza, porque ese sí es rey. Cuando ven a David chamaquito, sin capacidades tan grandes, ese no es nuestro rey. Y hasta Samuel queda confrontado, porque el Señor le dice: no mires su parecer, no mires su exterior, no mires lo que él parece. Y eso son cosas tremendas, ¿no? Porque decíamos nosotros, ¿no? Aún uno somos tan, en su momento, clasistas y racistas, porque vemos a uno como que con Rolex y pues da no, ese sí trae palabra, ¿no? Y vemos a otro que trae Casio, ni siquiera Casio, trae Casio. No, ese no. Entonces es interesante tener cuidado para sí respetar tanto al que trae Rolex, que puede ser elegido de Dios,
como al que trae el casi ojo. ¿Sí? Porque cualquiera de los dos pueden ser elegidos. Dentro de los jueces ese fue el problema. Porque acuérdense, Jefté en particular era un pues hijo de una prostituta de alguna manera, y era hasta cierta manera bastardo porque no lo habían reconocido de manera correcta. Y escogen a ese. ¿Por qué Dios escoge a ese? Para mostrarle que lo que él escogía era lo que iba a salvar. Toma a Sansón y a pesar de todos los errores lo escoge y dice: cuando voy a salvarlo, lo voy a salvar con él. Y en el día de su muerte dice: mata y hace más que lo que hizo en toda su vida, en toda su carrera, a pesar de sus errores. Aquí es donde uno entra en confrontación, porque cuando Dios elige a uno, aún que nosotros a nuestra vista estamos viendo que no es lo que debiera representar a Dios, si Dios lo ha elegido, Dios mío, nos metemos en unos conflictos personales, porque yo digo: ¿por qué si no estás bien? Yo así, casi como decía uno de los profetas: Señor, no estás viendo. Y el Señor le decía: cálmate. Entonces esto es muy importante. Finalizando, dice: Dios reveló a Samuel que tal acción constituía un rechazamiento de la teocracia cuando les piden Dios, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos, cuando piden rey. Sin embargo, a pesar de que les pone rey, la palabra misma les ponía limitantes a los reyes. ¿Cuál era una de las ordenanzas que, si no mal recuerdo, en Deuteronomio había? Que el rey tenía que tener una copia del libro de la ley. Por eso es que Josías hace una gran reforma, o hay un avivamiento grande en la vida de Josías, cuando él, a los 18 años, va al templo, encuentra la copia, que muchos hablan de que era Deuteronomio, la copia de la ley, la lee y ve que el pueblo está en una total herejía, y vuelve a mucho al orden de todo, porque él toma la palabra y dice: mira lo que hemos hecho, ve y pregunta. Y le dice el Señor: por cuanto te enterneciste, por cuanto la palabra te dolió por lo que han hecho, en tu tiempo todo va a estar a todo dar. Pero cuando te mueras, de que viene juicio sobre esta nación, dirían por ahí, de que la acabo, me la acabo. Porque el Deuteronomio mismo decía que si no atendieres atentamente a las cosas que Jehová tu Dios, venía ya destrucción. A mí me impresiona cuando vemos en Jeremías o Lamentaciones que las mamás se comían a los bebés, a sus hijos. Y tú ves en Deuteronomio esa declaración. ¿Sí? Se comerán el fruto de su vientre. ¿Y hasta cuándo la cumple? En Lamentaciones, en Jeremías. Sí, vemos esta una historia: nos comimos primero a su hijo y ahora no quieren que nos comamos al otro. ¿Qué era esto? El juicio de Dios para la nación que había desechado su teocracia, que les dio rey, querían rey, se los puso, pero le dijo al rey: aún tú como rey tienes que tener límites que yo mismo te voy a poner. Así que, ¿seguía habiendo una teocracia? Sí. Aunque había un rey. Por eso cuando había buenos reyes, las cosas marchaban bien. Cuando había malos reyes, ven que se divide el reino. El reino del sur tuvo mejores reyes que el reino del norte. Y hasta en las fechas, el reino del norte es destruido en el 722 y el reino del sur en el 520, 500 por ahí. ¿Sí? O sea que todavía duró más el reino del sur que el reino del norte. Y eso muchos dicen: ¿por qué razón? Porque tuvo mejores reyes los de abajo que los de arriba. Entonces es muy importante. ¿Vale?
Dios identificó su reino con el reino davídico. Cuando le hace la promesa ahí en el segundo punto dice, Dios hizo un pacto eterno e incondicional con David, en el cual Dios garantizó que el reino davídico sería el reino en el cual el reino teocrático llegaría a su completa realización y que uno del linaje de David reinaría para siempre. ¿Fue Salomón? No. El que va a reinar para siempre es Jesús. Por eso, repito, aunque extendamos el tema para definir todo, Jesucristo tiene que venir a reinar porque es la promesa que se le dio a David, que tiene que venir uno a reinar eternamente y para siempre. Y tiene que iniciar el reino en la tierra, su reino corporal, literal, no espiritual. Porque si podemos entender que en la iglesia, ¿quién reina? En la iglesia. Dios reina en nuestra iglesia, espiritualmente. Pero ¿quién está reinando allá en Jerusalén? Están los pleitos de la franja de Gaza. Cuando este reino se establezca, todo eso ya no va a haber. Basta decir que Dios ya ha desarrollado el reino teocrático hasta el punto que tomó la forma de una monarquía sobre la cual un rey designado por Dios reinó. Y el Mesías vendrá para llevar a conclusión el programa de esa forma. Así que si ustedes se dan cuenta, hay como una línea que nos va preparando para ese reinado. Estamos en la preparación para que Dios establezca su reino. Por eso somos premileniales. No sé si les olvido otra vez. No somos amileniales. Recuerden, amileniales sin milenio. No somos postmileniales, porque el postmilenialismo habla de esa era de oro. ¿Se acuerdan que lo vimos? Los teólogos de cuando viene el Renacimiento, de cuando viene la Reforma, logran ver como una oportunidad del reino común. La palabra se me fue ahorita. Una utopía en el mundo, que todo el mundo iba a ser color de rosa y luego venía el Señor Jesucristo. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, esa doctrina empieza a caer. Cuando viene la Segunda, no, pues sí, se supone que ya íbamos bien y ahora se pierde la fuerza de esta doctrina. ¿Hay todavía gente que cree en el postmilenialismo? Sí. Y el amilenialismo, ni se diga, se ha hecho muy fuerte y famoso. Y ellos nos atacan a nosotros, los premilenialistas, porque dicen que somos o que es una doctrina nueva. Porque la doctrina vieja es ser amilenial. Ya vimos que no se trata de que sea una doctrina como tal vieja o nueva. Lo que se trata es que sea bíblica, que tenga concordancia con la correcta interpretación. Ya dijimos que eso es lo que nos interesa. Que nos coloquemos el eslogan de premileniales es para entender qué doctrina creemos. Pero no se trata de defender a la doctrina como tal, sino lo que la Biblia revela como tal. Y esto que revela se llama, o le hemos titulado, si ustedes quieren, premilenialismo. ¿Vale? Porque si hay, ahorita estaba en la casa, me puse a buscar prédicas en contra de las dispensaciones. Hay muchas. Prédicas en contra del premilenialismo. Hay muchas. Prédicas de la verdadera doctrina escatológica, amilenialismo. Y son pocas las que hay de nuestra parte, de los que llaman teólogos renombrados, de los que están en nuestra inclinación o de nuestro corte. Pues por ejemplo está John MacArthur, que pertenece, aunque es bautista, él defiende a capa y espada lo que estamos enseñando, ¿sí? Elvis Luis Carballosa, que también es un buen teólogo, defiende esto que estamos predicando, ¿sí? Miguel Núñez, aunque es bautista, también defiende esto. Armando Alducin, bueno, ese ya es pentecostal. Chuy Olivares, de los conocidos, están en nuestro medio. Pero ya de ahí en fuera, hermanos, si usted habla de Paul Washer,
es amilenial. Si usted habla de Michel Sugelén, es amilenial. Si usted habla de muchos que son muy conocidos, son amileniales. Por eso yo les decía, aún oír sus prédicas, cuando se trata de este tipo de temas, pónganse así, porque si no al rato los van a convencer y me van a decir, hermano, no, yo sí soy amilenial, porque lo dijo Paul Washer, ¿no? Entonces, ya si lo hace usted, pues lo seguiremos amando, ¿verdad? No se preocupe usted, el amor no se va a acabar. Entonces, el reino ha de ser teocrático. El reino es, o el rey se llamará Emmanuel, Dios con. Aquí el Antiguo Testamento muestra un gobierno en la tierra, Dios con nosotros, terrenal, de carácter celestial, porque el reino de Dios se asentará en la tierra. El reino de los cielos ha acercado. ¿Por qué celestial? Porque el Dios eterno, celestial, desciende a la tierra. No es celestial porque sea espiritual, sino porque lo celestial descenderá a lo terrenal. Estará en Jerusalén y será mundial. La sede no será el Vaticano, la sede no será Babel, la sede no será el gobierno mundial, porque será un gobierno, ahora sí que único. Este sí será un gobierno como el que el anticristo quiere hacer, pero este reino en su momento va a ser llevado o liderado por nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y se extenderá a las naciones, y será establecido por el rey que regresa. Por eso dijimos que tiene que ser primero el rapto, la tribulación, el rey regresa y ahora establece su reino, el milenio. Ese es el orden que hemos estado viendo. Todos experimentarán el gozo y la bendición de la comunión con Dios. El reino universal, temporal, será conducido con perfecta justicia y verá santidad. El reino de Dios estará otra vez entre nosotros, en la persona del Mesías Rey, y Él gobernará con la gracia y el poder de las 7 manifestaciones del Espíritu. ¿Vale? Ahí las tienen en Isaías capítulo 2. ¿Vale? Entonces, este aspecto del espiritual del reino intermediario tiene que ser entendido, que cuando se establezca el reino de Dios, ¿quién va a ser el que va a traer perdón de pecados? Jesucristo. ¿Dónde empezó esa obra? En la cruz del Calvario. ¿Sí? El perdón de pecados de todos se compró en la cruz. Pero en particular en ese reino, gracias a esa obra que Jesús hizo, va a poder seguir extendiendo perdón de pecados, purificación, justicia. Ahí viene el nuevo pacto, y les daré un nuevo corazón. Va a establecer un nuevo corazón. El reino también tendrá su valor o su efecto ético. Habrá una debida estimación de los valores morales. En aquel tiempo, recuerden también que ¿dónde está Satanás, hermanos? En el milenio. Está atado. ¿Se logrará, hermanos, una perfección en el milenio? No, porque el que tienta es el diablo, pero el que peca es el hombre. ¿Me explico? El que tienta es el diablo, pero el que peca es el hombre. Entonces, ¿seguirá habiendo pecados en el milenio? Sí, porque si entraron humanos, hermanos, y como humanos siguen siendo imperfectos. ¿Cuál es la diferencia? Que los valores éticos estarán elevados porque Cristo reina, y porque como ya no va a haber la obra del diablo de la tentación y de la tentación y de la tentación, habrá una limpieza ética, moral, espiritual, de gobierno que nunca se ha visto. Hoy las de los concursos de belleza dicen paz mundial. No se puede. No se puede. Pero aquí sí se logrará, porque no habrá como tal ya guerras. Primero porque Jesús reina. O sea, cuando se quiera levantar alguien, a ver, tranquilos, ¿qué está pasando? Y como la ética crecerá, habrá una
percepción distinta del pecado y de lo malo, ahí sí se cumplirá esa utopía, y aún no perfecta. ¿Por qué? Porque siguen habitándola hombres como usted y como yo. Lo único que no tienen es al diablo haciendo de las suyas. ¿Por qué creen que cuando liberan al diablo antes de que termine, qué es lo primero que pasa? La revuelta, una vez más, contra el Señor. Porque siguen siendo hombres. Ahora acuérdense, nosotros cómo estamos ahí, no, nosotros ya estamos perfeccionados. Nada más lo bonito de toda esta historia, que nosotros nomás estamos, como dicen los americanos, estamos guachando, nomás estamos viendo, no hay para nosotros nada. Va a haber cambios económicos, en nuestro físico, la vida va a ser aumentada, por eso dice que habrá niños de 100 años. Eso sí es una palabra hiperbólica o simbólica, pero quiere decir que el hombre va a ser muy longevo, como cuando en los tiempos de Adán y Eva. Ahora habrá nacimientos. Por eso se va a volver a repoblar la tierra, y por eso es que observamos que dentro de esos nacimientos también por eso va a haber esa confrontación cuando el diablo se libere. Y aquellos que nacieron dentro del reino, sin ese acordarse o saber de qué es lo que hizo el diablo, lograrán mucho ser engañados, como lo que pasó en el tiempo de los jueces. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo no la va a conocer si hicieron lo malo delante? O sea, se repite. Por eso dice el Eclesiastés: no hay nada nuevo que se haga debajo del sol. Aún en el Señor las cosas se van repitiendo. Y el reino eclesiástico, bueno, también ahí dice el gobernante supremo combinará en su persona los oficios tanto del rey como sacerdote. Porque hasta el día de hoy Jesús sigue siendo nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. La iglesia y el Estado llegarán por fin a ser uno mismo. ¿Sí? Ya no va a haber pleitos entre gobierno y la iglesia. El reino será espiritual, ético, social, económico, físico, político y eclesiástico. Aislar cualquiera de estos aspectos y negar los otros es estrechar la dimensión profética. Es negar lo que todos los profetas dijeron sobre lo que iba a acontecer. ¿Sale? Ya estamos terminando aquí. Los profetas predicen desde el salmista hasta Malaquías una restauración del idéntico reino derrocado, unido a los más asombrosos eventos que producirán una bendición y una gloria sin precedentes en la historia del mundo. Después de la caída del reino davídico, los profetas predicen que este reino será futuro. Todos los profetas, hermanos, hablan de este reino. Cuando ustedes, si ya han leído todos los profetas, lo único que se habla es de ese reino eterno, de ese reino futuro, de lo que el Señor va a venir a instalar. Por eso suena tan ilógico que la milenial, a pesar de ser viejo y de ser reformado, niegue el hecho de que los profetas desde la antigüedad han apuntado hacia un reino terrenal. Y esto obviamente que pudiéramos debatirlo con alguien y nos va a decir que no toda la Biblia se interpreta de manera literal, sino que hay que tomar pasajes para espiritualizarlos o alegorizarlos. Pero nosotros no creemos de esa manera. Si algo es literal, entonces la Biblia toda es literal, entendiendo que eso ya lo vimos al principio de las clases, el uso de las figuras retóricas, el uso del lenguaje profético es una cosa, y alegorizar a la ligera es otra cosa muy distinta. Amén. ¿Alguna duda, comentario?
Terminamos entonces, amados.